Aquí andamos. Buenos días, tardes o noches. Ya saben, no importa la hora en que nos estén escuchando. Muchas gracias por estar aquí en otro capítulo más de este espacio que usamos Octavio y yo. Hola, Octavio, ¿cómo estás? aquí andamos. Todo chido. Y pues, bueno, como ya lo veníamos platicando, esta es una pequeña trilogía que decidimos hacer, sobre todo, creo que está más permeada sobre los movimientos religiosos, ¿no? Y toda esta Sí, ya persecución, conforme ha ido avanzando, creo que así se ha ido tornando, ¿no? sí, que supuestamente queríamos hablar de otra cosa, pero terminamos hablando de otra, pero, pues, pero para que vean de que se puede sacar de muchos temas y sinceramente ese espacio no da para hablar totalmente, solamente un pequeño aspecto de todo esto. Ujú. Y justamente como lo veníamos hablando la semana pasada, de todos estos movimientos o todos estos cuerpos que perseguían ese movimiento a los herejes, a los judaizantes, a los paganos, a la brujería, ¿no? Probablemente la institución de la Santa Inquisición del lado de Castilla y de los protestantes, simplemente la Inquisición de este lado de Europa, también muy cerca de... Es que como que medio te andabas trabando, pero ya regresaste. Ah, perdón, problemas técnicos, ya saben con esto. Pero todo chido. También no podemos olvidarnos de toda esta parte que está más cerca de Asia, lo que actualmente es Rumania, Croacia, Hungría, hasta incluso, ¿por qué no partes de Alemania? También hubo movimientos que cuidaban el catolicismo, este status quo que había creado la iglesia, Ujú. pero ya en un orden ya casi casi militar, Exactamente, sí. ¿no? Sí, de hecho, así como lo mencionas, yo creo que está muy bien para empezar a abordar este capítulo, porque el pasado hablamos de lo que fue la Santa Inquisición. ¿No? Y que al final de Sí, cuentas lo que estábamos hablando es como la religión se trata como de defender, digamos, entre comillas. Y pues esta surgió que en 1478 habíamos dicho, ¿no? Y ahora lo que estamos hablando son de... Han existido distintas órdenes y de aquí de la que vamos a hablarles es de la Orden del Dragón, pero bueno, previa a esta existió la Orden de San Jorge, porque como ya bien lo dijo David, ¿no? Estamos hablando también del Imperio Otomano, de toda esa parte de Turquía y esto. Sin embargo, por la parte de Hungría, vamos, como dijo, era de carácter militar, para defenderse. Existió durante el pontificado del Papa Bonifacio IX una proclamación para una cruzada contra los turcos. Esta existió en 1396 y sí. fue la llamada Orden de San Jorge, que es previa de la Orden del Dragón. Para esta época, el gobernador, bueno, el emperador era el rey Carlos I de Hungría. Y bueno, ya después esta llamada Orden del Dragón surge en 1408 y para que se den una idea de como la importancia de los mitos y este tipo de cosas que también se pueden sacar historia de estos aspectos, Sí. la Orden del Dragón surge así con este nombre propiamente Orden del Dragón, porque cuenta la leyenda de que San Jorge, que la orden pasada, venció a un dragón. Entonces, pues ya la De la, siguiente orden se Shrek. llama Orden del Dragón. Ajá, bien Shrek. Humilde caballero, acepte Ajá. esta prenda. Y al final de Y cuentas era sí, una orden de carácter militar y católica. sí, y es interesante apuntar eso, que era de orden militar, porque del otro lado estamos viendo todos estos de carácter jurídico, ¿no? Los Ajá. juicios, judaizantes, todo esto, y de este lado no, era de si eres una amenaza, pues cuello, papas, ¿no? Dirían. No, no te investigo, no nada, simplemente representas una amenaza para la Santa Cruz y para la iglesia. Y Volviendo en a lo ese mismo de momento, ¿quién que no eran? eres cristiano, adiós. Ujú. Adiós. Ajá. Tu salvación, a ver si tu deidad, tu Dios te puede salvar, porque no, ya aquí, el mío no perdona y ese soy yo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí.
Y es interesante cómo mencionas esto de cómo surge en 1408 a manos del rey Segismundo, Ujú. ya cuando se une propiamente Croacia y Hungría. Hungría. Ujú. Y justamente esa orden del dragón toma patrono, o sea, su patrono era Sí, San su santo Jorge, patrono es San Jorge, justamente por San este mito de George. que, San George, por este mito de que venció un dragón, ¿no? Sí, que de hecho es interesante porque se le denomina como leyenda dorada de, de que vence al dragón y rescata a la princesa. Y hay algunos historiadores y hay algunos estudiosos que dicen que es probable que sea el origen de todos los cuentos de hadas sobre princesas y dragones en Europa occidental y que Claro, hoy en día posteriormente se ya, desarrollarían hoy en día hasta ya, nuestros días. sí, ya hoy en día, pues ya está muy diferente. Y como dijimos, Shrek, ¿no? Sí, prácticamente. Ajá, De que la princesa necesita ser rescatada, el dragón representa tal. O sea, ajá. ya estos mitos o leyendas que son de carácter ya social, que representan algo, ya sea de orden religioso, social o de control, Ujú. siempre. Y también es interesante eso que se menciona porque el dragón pasa a ser el símbolo de esta De esta orden orden. propiamente y también la cruz, que según esto la portaba San Jorge. Ujú, Para que entendamos, San Jorge era un soldado romano ujú. que pues, también se lo echaron porque él ya era cristiano y no negó de su fe y cuello, Cuello. ¿no? Sí. Y de hecho, lo más irónico, o bueno, lo más curioso, es que se parece un poco a la cruz que tengo acá atrás de mí, la de los templarios. Una cruz roja sobre un fondo blanco, pero era la cruz de San Jorge y tenían un dragón abajo. Ujú. Que el simbolismo del dragón, según esto, viene siendo más parecido a no sé si has escuchado el término de la serpiente Ouroboros o el dragón Ouroboros, No, no de lo he la escuchado. serpiente que se devora a sí misma, Ah, que no, es no lo he el escuchado. símbolo del infinito, Ujú. el dragón que Ah, devora su cola. sí. Ujú. Entonces es esto que eran portados y esto te daba la identidad que eras perteneciente a esa orden, ¿no? Y ya vemos cómo cambia radicalmente de un carácter jurídico a un carácter militar, Ujú. prácticamente. Sí. Y amparado por la iglesia. Exacto. Ujú. Principalmente la cuestión era defender el status quo, así de simple. Y tanto dices, adoptaban una identidad, ¿no? De la identidad de yo pertenezco a la Orden del Dragón, tanto que hasta se rebautizaban, ¿no? Sí. Adquirían otro nombre como al que vamos a llegar, el llamado Vlad II Dracul. Ujú. Dracul, pues, Que justamente porque era, pertenecía a la Orden del Dragón. sí, porque como lo mencionamos igual el capítulo pasado, obviamente si no te convertías al catolicismo, por ejemplo, el lado de Castilla no podían ir a América, solo los católicos podían ir. Ujú, Entonces aquí no podías pertenecer o no podías ser representante de la Iglesia Católica si no te convertías a su fe. ujú. Pero digamos que esta orden tenía sus propios dogmas, su propio reglamento interno, que hasta hay algunos que dicen que ya no es tanto como una orden, que es como una hermandad Mm, ya vista de esta forma. Pero bueno, también es importante decir esto de te rebautizas con algo relacionado con los dragones, ¿no? Dracul. Prácticamente. Y pues no solamente como que hubo una sola orden, fueron varias, o sea, fueron varias oleadas que empezaron a incrementar esta orden. La segunda fue en 1418, que llegaron más, y la tercera oleada vendría siendo de 1431 al 37, Ujú, que aquí es donde en 1436 entra Vlad II, Vlad Dracul, que Dracul vendría siendo del dragón ujú. o dragón. Pero, ahorita, ¿por qué hacemos tanto énfasis en esto? Grábenselo bien, Ujú. Dracul. Dracul. Sí, ¿Por qué? Porque ya lo van a ir entendiendo. Lo vamos a ver, dejar yo creo que también en el título del video, ¿no? Pues, ¿de dónde viene esto de Drácula? sí, es que tenemos que darles primero un contexto y ya Sí, después para que entrar de entiendan lleno. lo, pues, digamos, como que el contexto más verídico
¿De dónde surge Sí, esta idea? Bueno, esta inspiración que tomó Bram Stoker para hacer su personaje, ¿no? exacto. Esa simbología, esa interpretación, Ujú. ¿no? Porque pues, en el siglo que surge Drácula de Bram Stoker es, ya si te quieres ver muy erudito, ya es un discurso positivista, ¿no? Pero bueno, ese es otro Pues es tema. que sí, es totalmente positivista, sale al final del 19. Pero bueno, sí, eso ya es otra historia. Sí, y, y prácticamente, como bien mencionábamos, estas simbologías de la cruz y el dragón, solo los primeros, o sea, como quien dice, los miembros originales podían llevar esos dos símbolos, o sea, pertenecían a un mayor rango. Ujú. Y Vlad segundo Dracul, él nada más poseía el dragón, nada más, solo poseía uno. Y es muy chistoso porque toda esta orden surge, como bien lo mencionamos, para defender, sobre todo de los otomanos. Porque hay que entender que Valaquia, inclusive, era una región clave entre la división entre la Europa cristiana o la Europa católica Ujú. y Asia, los turcos, los otomanos, toda esta parte Pues es musulmana, que, ¿no? digo, hablando de esta historia de Drácula y esto, pues los otomanos tenían dentro de sus tierras, por así llamarlo, tenían pues, a Transilvania, Valaquia, Crimea. Entonces, obviamente, como no se van a ver permeados en esta, digamos, batalla contra ellos, ¿no? Sí, incluso Serbia también, Ah, sí, y Moldovia, sí, ¿no? Moldavia. Moldavia, sí. Siempre se me Ujú. va el Sí, nombre. esa mera. Ajá. Es que, nombrecitos, pero bueno. Ujú. Y es porque también concibamos esto, el creador fue Segismundo y obviamente también decían, ok, vamos a defender a la Santa Cruz, a la iglesia, pero también defiendan a mí, porque yo también ya pasé a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ujú. Ujú. Entonces, si alguien me quiere atacar, ustedes son mi cuerpo elite, ustedes son Sí. mi policía militar, por así decirlo. Ajá, pues es que era su cuerpo militar. Exacto. Y prácticamente era mantenerlo en el trono. Ujú. Pero ya, como bien mencionamos, en la tercera oleada viene de 1431 al 37 y Segismundo muere en 1437. Y aquí es cuando ya la orden prácticamente decae. O sea, ya no tienen un líder, ya no tienen a quién servir, solo más que a la iglesia. Pero ojo, no le rendían cuentas tanto al Papa, Ujú. sino al emperador. Esta es otra parte como que muy interesante, porque ya cuando muere Segismundo ya prácticamente la orden se acaba. Va en un declive, pero eso no impide que las familias que pertenecían, o porque era también los hijos de los que eran miembros de esta orden, tenían que heredar el nombre o hasta el armamento o la armadura, todo esto, Ujú. y quedaba en su símbolo de familia, el dragón. Algunos los decidieron dejar ya para siempre. Y prácticamente quien lo dejó fue Vlad II. Ujú. Que un sufijo muy interesante de todas estas que estamos mencionando, tanto énfasis, es que en ese mismo año nace Vlad Tepes o Vlad el Empalador, esta Nació figura que Nero. acabamos de mencionar, Ujú. de que se inspiró Bram Stoker, en parte, no en toda, Sí. porque Vlad, se me acaba de ir la idea, ya viene siendo bautizado dentro de la orden como Vlad Drácula. El sufijo A, la última A o LA, no es solamente estar por estar, es Drácula que viene siendo hijo de o heredero de. Descendiente de. Ujú. Exacto. Entonces tenemos a Vlad segundo Drácula, tenemos a Vlad tercero Drácula, hijo de, Hijo de un Drácula. hijo del dragón. Ajá, así Por es. eso es ese énfasis. Exactamente. Es Vlad Y tercero entonces, Drácula. y entonces como que ya analizando un poco eso, si te quedas de, ok, entonces Drácula no, ya no, ese imaginario colectivo que nos metió el cine y la Ajá, sí. literatura, ya se cae y si lo analizas con detenimiento es dragón, hijo del dragón, Sí, y sabes a mí qué me pasó ¿no? cuando esto que dices del imaginario colectivo que ya, pues es que tanto te la han vendido la imagen de Drácula, inclusive hasta el Hotel Transilvania, ¿no? Estas caricaturas, pues todo es vampiro, 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 vampiro.
Sí, Pues ya cuando te pones a investigar al verdadero Vlad tercero de Drácula, dices, no manches, ¿a poco sí existió Drácula, no? Y acá cuando empiezas sí, a ver, pues dices, no, pues es que es algo diferente, ¿no? exacto, como que se creó un mito del mito, Ajá, ¿no? ándale, un mito sobre el Nosotros mito. mismos dijimos, Bram Stoker fue Vlad el Empalador, su inspiración, hasta ahí, Ajá, totalmente. Pero bueno, ese sería otro tema interesante. sí, sí, sí. Hay que concebir a que Vlad pasó la historia como el empalador. Obviamente sí fue un dictador, un gobernante Ujú, sanguinario ujú. Sí, y sobre todo. muy exacto, pero cabría bien analizar el porqué de esto, Sí, porque eh, incluso en Rumania, todas estas partes, es considerado uno de los mejores gobernantes de la historia. Es así de los mejores, de los más efectivos y lo un que decíamos, ¿no? estratega y Que era ándale, un excelente estratega, ¿no? un genio militar también. Ujú. Que cuando te pones a revisarlo de sus batallas y todo esto, la neta era muy creativo. Prácticamente Era fue creativo hasta incluso en la manera de castigar a sus enemigos. sí. Bueno, eso ya era que estaría bien hacernos la pregunta, o era para castigar o era sádico, así de simple. Es que, ajá, bueno, sí, sí, de hecho sí tienes toda la razón. Ujú. Porque, ¿cómo se podría decir? Que hasta incluso de tan, pongámoslo así, eh, hizo una estabilidad social, Ujú. erradicó un poco lo que fue la pobreza y dio un estatus. Esa desigualdad social la desapareció con todas las reformas o con todas estas acciones que él hizo cuando ya fue rey de Valaquia, que Ujú. hasta incluso fue apodado el hombre del pueblo, Que claro, en algún momento. ahora bien, aquí podemos demostrarlo de lo buena estratega que era, porque volviendo a lo mismo del Imperio Otomano, ¿no? Valaquia pertenecía al Imperio Otomano. ¿Y cómo fue Ujú. que llegó a a las manos ya diferentes ya de este imperio? Pues fue a través de él, fue a través de Vlad III, porque se unió con los húngaros y pues gracias a eso fue que pudo establecerse como príncipe de Valaquia. Sí, pero fíjate que también es, como ya vimos ya todo el siglo XIV, XV, hasta XVI, puros pleitos, alianzas, traiciones. Es que sí, y de eso, o sea, yo creo que de eso no paraba, ¿no? Todo el tiempo pasaba y pasaba y pasaba. Sí, ahorita sí peleamos juntos, pero el día de mañana voy a ir contra ti, ¿no? Era la telenovela de Europa. Ándale, era como lo vemos en la serie de vikingos, de que se alían de repente y luego ¡pum! Se pelean, así. Era como que el tema del día, ¿no? Era para mantenerse entretenidos. Floki, Ragnar, ¿qué haces besando al cristiano? Ya. Bien celoso, ¿no? Pero fíjate, ya sería interesante como que rastrear o mencionarlo rápidamente cómo llegó a ese principado, a ese reinado de Valaquia, Ujú. porque en 1436 su papá fue derrocado por aliados húngaros. Ajá, es que eso es a lo que también vamos. Ujú. Se alían, luego pelean, luego se vuelven a aliar. Te digo, hasta para sacar como 30 temporadas, ¿no? Ándale, de 100 capítulos cada una, ¿no? Más o menos, temporada 2 parte uno todo eso. Ay, no manches. Y, y cuando huye Vlad de todo este ataque, se va a refugiar, como bien lo dices, con el sultán otomano Murat, que estaba cerca de estas regiones. Ujú, Pero lo curioso de todo esto es que le dice, ok, te voy a ayudar a recuperar tu poder, o bueno, tu trono, ujú. pero tengo una condición, para asegurarme tu lealtad, tienes que dejarme a tus dos hijos. Ustedes dirán, ¿cuáles dos hijos? Vlad III Drácula y Y un Drácula. hermano pequeño llamado Radu. Ah, Radu, sí, lo pronuncio más Era el bien. Era hermano Radu. menor de Vlad el Empalador Ajá, o de Drácula, ¿no? sí. Entonces él ya se queda así de, ok, pues es que sí quiero recuperar mi trono, pero pues mis hijos prácticamente los voy a dejar prisioneros, ¿no? Sí, pues ¿Qué dice? fueron prisioneros del Imperio Otomano. ¿Qué dice? Pues va.
ahí te los dejo en garantía, me los cuidas bien y Ujú, vámonos tú y yo a recuperar mi reino. ujú. Y se quedan en la corte otomana, Radu y Vlad Drácula, porque obviamente si seguimos hablando de su papá, tenemos que ya hacer esta distinción, Sí, ¿no? uno es Vlad Dracul y otro es Vlad Drácula. Drácula es el Drácula, hijo de Drácula. Ya. exacto. Eh, hacen un ataque rápido y logran conquistar Valaquia. Entonces dice, pues ya no me van a dar a mis hijos y pues, ¿cuál no? Cuernos. Se van a quedar aquí. Pero fíjate, no eran tanto como prisioneros, era como una especie como, digamos, lo de campamento elite, porque los educaban. Ujú, Recibieron educación de los mejores profesores y conocieron a otros niños o jóvenes de la élite. ujú. Todo esto los otomanos lo hacían como que para asegurar una futura alianza. De, pues estás en ese campamento o estás en mi corte, te voy a tratar bien porque cuando ya ocupes puestos de poder, yo quiero una alianza contigo, yo quiero tu lealtad hacia mí. Sí, pues una inversión a futuro, ¿no? Exacto. Ujú, Y aquí es cuando entra uno de los personajes que fueron más, creo que también más poderosos del mundo, ¿por qué no? Que viene siendo el hijo del sultán, este Mehmed II, experiencia de que se fondo. hizo amigo de Radu y de Ujú. Vlad Drácula. Entonces, los trataban con respeto, por eso, o sea, crear alianzas a futuro, como que era un semillero. Sí, pues lo que te Y, digo, plantar ahí la inversión, ¿no? uh-huh. Pero lo curioso de todo esto es que cuando te ponen como que la historia ahí, o te empiezan a analizar de cómo se desarrolló Radu y Drácula, a Drácula no le fue tan bien. Drácula en primera instancia se sintió traicionado por su papá, Ujú. de, elegiste el poder en vez de a tus propios hijos, va, como que lo tomó en su primera traición en su vida. Entonces, prácticamente él creció pues como que rebelde, ¿no? Dentro de ese campamento, no lo podemos llamar prisión, y veía cómo los soldados del sultán torturaban y asesinaban a los enemigos del sultán mismo. Entonces aquí podríamos poder ver los primeros indicios de su contacto con la tortura Ujú, o todo esto, la efectividad que surgía de la tortura, ¿no? ujú. Él era el más El, regañado, el el surgimiento más de su pasión. exacto. ¿Fue genético o fue sadismo? Ya. Quién sabe, Y pero lo, lo hizo y lo hizo. exacto. De ahí, pues, empálelo, empálelo, empálelo. Ajá. Sí. Una paleta, una brocheta. Ajá. Brochetas Blatt. Bronchetas Vlad. Estaría bien sacar. Estaría bien que existiera una franquicia así, ¿no? De bronchetas, ¿no? Sí, ¿no? Bronchetas Vlad. Y ya tienes del otro lado, ¿quieres los terrenos de su vecina? Venga con nosotros, la Inquisición se los obtiene. Ya, tu capitalismo ya muy tempranísimo. Ese es otro tema. También estaría chido hablar de eso. Sí, ya lo verán conforme iremos desarrollando. Sí. Pero bueno, rápidamente, Volviendo a ¿y en qué se cómo desarrolla? surgió su pasión de la tortura. Algo así, Ajá. porque aprendió de ellos. O sea, ya hasta llegó un momento en que él no entendía y no entendía y lo castigaban y hasta lo torturaban. Pero se dice que él no encontraba como que dolor, encontraba como que analizaba el dolor y los métodos. Se hizo tan amigo de los que practicaban la tortura que le enseñaron a ejercerla. Y ahora lo curioso de todo esto, que su hermano Radu, digamos que a él le ayudó la pubertad. O sea, él se volvió totalmente carita y pues ya sabes, ¿no? El apodo, como lo hemos dicho siempre, son los apodos. Y el apodo más creativo fue Radu el Guapo. Ah, caray. Pero, y entonces llamaba la atención de las mujeres de la corte otomana, de todo esto, hasta incluso del propio Mehmed II, Wow, qué buen que hasta chisme. lo acosaba sexualmente a Radu. Oh. Llegó en un momento que lo tuvo que golpear y no durmió en toda la noche, se escondió en un árbol por si Mehmed lo quería matar. Y pues sea por una o por otra cosa, algunos dicen que podría ser por el síndrome de Estocolmo, yo tal vez lo pondría en tela de juicio, pero ya después inició una relación con Mehmed y se volvió al Islam.
Wow. Sí, yo también no me sabía ese dato, No, pues ni yo, pero la verdad aquí, es que en estos temas sí, tú eres el máster, yo está haciendo no mucho de estos mundos. nada, pues más o menos. Y entonces aquí sería importante analizar como de, ok, aquí él ya, Vlad lo vio como una segunda traición, Ujú. primero por su papá que los abandonó por el poder y segunda porque su hermano lo abandonó el catolicismo, el cristianismo y se volvió al Islam. Digamos, eran como que puros traumas, por así decirlo, Exacto, puros traumas de los que les fueron surgiendo sus maravillosas ideas de cómo torturar. prácticamente. Y si tus únicos amigos son los que ejercen la tortura y te enseñan a cómo hacerla, No, pues sí. pues prácticamente esa es tu escuela. De Ajá. ahí aprendiste. Pero también traía chido esa discusión de ver si él nació sin un resquicio o con muy poco resquicio por la vida humana y se perdió ahí o qué habrá pasado, si su psique se deformó o qué pasó, ¿no? Ujú. No, fíjate que sí estaría muy bien hacer un análisis. No sé si ya exista. Probablemente sí, o bueno, quién sabe. Pero sí estaría muy chido hacer un análisis de eso, ¿no? Pues, o sea, vaya, como lo decía ahorita, pues eran sus traumas los que lo llegaron a hacer como fue. Exacto, como lo vimos con lo de Juana I de Castilla, Juana la Ah, Loca, ándale, si fue sí. Ujú, una depresión maltratada ujú, o qué habrá pasado, si es genética, porque ya lo vimos, su abuela Isabel de Portugal ocurrió lo mismo. A su hija María de Hungría ujú, le iba a pasar y le pasó, bueno, se derivó en otra cosa en su sobrina, María la Sangrienta, ¿no? Pero ujú. sí estaría muy Habsburgo. interesante todo esto, ¿sí? Ujú. Pero aquí ya después tenemos de que su papá, pues, quiso el reinado, todo esto, hasta que en 1447, ¡pum!, golpe de estado y le matan a su papá, Vlad Dracul, por un revolucionario, podríamos decirlo así, que se llamaba Hyunjadi. Y ahí es cuando entra al imperio, bueno, más bien como a la administración, su hermano, ¿no? De Vlad Dracul. Mm, ajá, digamos que ya fue el derrocamiento. Y según esto hay una anécdota que se dice que antes de que mataran al papá de Drácula, Ajá. él le mandó su medallón con el signo de la orden y una espada que se la dio el emperador, Mm. según, pero no hay como que algo específico o algo que Esos sea... chismes, ¿no? De revista. Ujú. Exacto, los chismes del imperio, chismes del imperio. En ese entonces no eran de revista, eran de edicto. Chisme de edicto. Pero aquí, o sea, digamos, ¿hasta qué año estamos hablando? Y ellos siguen en la corte otomana. O Ujú. sea, no lo soltaban para nada. Prácticamente era hasta que ya tengas tu puesto, ya te dejo ir, pero acuérdate que yo te traté bien, yo te di de comer, yo te eduqué, pues ahí cuando necesito un parito, pues vienes, ¿no? Lo que estábamos Casi, diciendo, pues casi. sí, sí, dando y dando, ¿no? Y pues ya pasan para no tardarnos mucho, pasan los años. Vlad consigue una reconquista del trono de Valaquia y Ujú, venga la muerte de su papá. Pero creo que el punto ya más importante es ya cuando llegamos a 1453, donde ocurre algo de lo más que hizo temblar prácticamente a todo el imperio y hasta bueno, a todo el lado de Europa, todo el ujú, lado católico, el lado cristiano, que nunca creían que iba a pasar y pues fue la caída de Constantinopla, ujú, ya en lo que viene siendo Turquía, a manos de Mehmed II, ujú, ¿no? Y prácticamente asediaba, el Imperio Otomano estaba a las puertas ya de esta parte occidental de Europa, y el único paso que tienes que pasar sí o sí era Valaquia. ¿Y quién gobernaba ahí? Ya, Vlad el Empalador. el Drácula, Vlad III. Sí, y como veníamos diciendo, ok, ya te traté bien, tú estuviste conmigo en el campamento Elite,
pues entonces cuando yo quiera hacer mi contraataque o quiera hacer mi dominio total de Europa, pues tú me vas a tirar paro. Ujú. Y cuernos, que le dice Blate, pues no, ¿sabes qué? No quiero. Bueno, le dice, ok, no me, no vamos a atacar ahorita, pero ¿qué te parece? Como yo te trate bien y como te presté a mi ejército, bla, 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 pues me pagas una cuota cada año, ¿no? Ujú. Acuérdate que yo tengo toda esta parte conquistada y tengo el mayor imperio y tengo el mayor ejército que tú y lo sabes. Y pues Vlad dice, ok, te pago. O sea, más que nada para que me dejes hacer mi desastre aquí. Ujú. Seguían, en ese sentido, seguían siendo parte del Imperio Otomano, nunca no se liberaban. Y aquí es cuando vemos uno de, uno de los gobiernos, si lo queremos ver así, más efectivos de toda la historia. Prácticamente, lo primero que ordenó Vlad fue la de fortificar todo el pueblo contra los otomanos. Y segundo, ya digamos que esta élite o esta parte feudal se les llamaba ¿cómo se les podría decir? Los boyardos, o sea, eran los nobles, o sea, eran los ricos del pueblo, se podría decir, Ujú. y algunos de ellos estaban en contra de su papá, apoyaron al que dio el golpe de estado y pues él dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero. Como que un arma de doble filo. Bueno, fue una estrategia en dos sentidos, ¿no? En primera, voy a acabar con la desigualdad social yendo sobre los boyardos, sobre esta élite, sobre estos nobles. ¿Qué voy a hacer? Les voy a quitar sus tierras, se las voy a dar a los agricultores y el dinero me lo voy a quedar yo para lo que necesite el pueblo. Y la manera en que los mató fue de lo más, creo que hasta lo hemos visto en series, invitó a toda esa nobleza a una comida. Entonces, cuando ya estaban ahí degustando y todo, las chelitas, el mezcal, todo esto, ¡pum! Que le cierran las puertas y llegan los soldados de Vlad. A los más viejos y enfermos se los lleva cerca de las murallas de la ciudad propiamente y los empalan. Guau, qué buen chisme. Ando bien Sí, impresionado escuchando todo lo que estás contando. fue el primer, fue el primer empalamiento en masa, Guau. pero Y a a ver, los jóvenes, ajá, yo creo que estaría bien que también les dijeras qué es empalar. A lo mejor no tan gráfico, porque no sé qué tan censurado puede hacer eso, pero ¿qué es empalar? bueno, esta es sin ser tan gráfico, es insertar por el orificio rectal una estaca de una altura prominente y se ponía de pie, se ponía verticalmente, horizontalmente, y el cuerpo empezaba a caer. Se decía que el empalamiento perfecto era cuando la Salía estaca por la salía boca, de la ¿no? boca. Ajá. Ay, Pero sí, era, qué horror. pero fíjate, no era de afilarlas así como los lapicitos, o sea, no, las hacía con punta chata para que el propio peso empezara a caer y poco a poco empezara, o sea, no me imagino cuántos días o cuánto No duraban. manches, y es que aparte imagínate el sufrimiento que por el que pasaban mientras estaban ahí. Ay, no manches, qué horror. Sí, luego con punta chata, ya hasta con maña y todo. Ajá. Es que la verdad fue ingenioso, o sea. Sí, Pero bueno, y, sigamos y, con tu historia, la neta sí está muy chida. y los más jóvenes, incluso hasta las mujeres y todos estos, los llevó marchando 50 millas. Cerca de un arroyo los estaban esperando hornos pues sí, como de tabique. Entonces los obligó, los esclavizó, los puso a trabajar para que construyeran su palacio. O sea, prácticamente a los nobles los esclavizó y les quitó Sí, sus tierras, les quitó no su más. poder. Pero Wow. ojo, eran solo los nobles que estaban en contra de su papá, que apoyaron el golpe de estado que mató a su papá. Ajá. Pues te digo, fue un arma Pues sí, fue cobrar venganza. una táctica doble. De te quito tus Wow. tierras, se Muy las doy listo. a los pobres para yo tener su lealtad y te Sí. mato. Los que no fueron fieles al gobierno anterior, pues menos lo van a hacer a mí. Pues Ajá. entonces, te esclavizo y vámonos. Y hasta los pobres, fíjate, también tenía un odio
prácticamente hacia los pobres y hacia los ladrones, porque decía que ellos vivían de los que sí trabajaban. O sea, Mm, ellos vivían de los productivos. ujú. ¿Qué hizo? Aplicó la misma. Los invito a comer a todos los ladrones, a todos los pobres, Mm, pues vamos a ver un plan, ¿no? Al ladrón, pues te voy a dar trabajo para que no robes. Al pobre, pues también. ¿Y cuál? Llegan los soldados otra vez, ¡fum! Cierran y al estilo Bastardo sin Gloria. Fuego y adiós. no manches, wow, está bien chido, oye. Sí, o sea, lo más chistoso de todo esto es que funcionó. Ajá, O sea, la desigualdad social, fue algo muy bien planeado, o sea, vaya, una sí, metodología un tanto, un tanto muy ruda, pero pero efectiva. funcionó, sí. Nada que de 4T y la cuarta Transformer, no, no, no. Guau. Estas eran acciones prácticamente. Y, pero así se hizo tan estricto que todos, pues sí, obedecían. Ajá. Aquí es donde también tenemos este relato que se disfrazaba de plebeyo y, y caminaba, porque aquí también es preguntarse de hasta qué grado el poder enloquece a un hombre o hasta qué grado hace que pierda el piso. Porque ella decía a todos que todos eran traidores. O sea, quien no era fiel a Ah, su bueno, pero reinado, eso ya fue como una cuestión más de paranoia, ¿no? Así como lo dices. sí, para que no le hicieran otro golpe de Estado. Y creo que lo hemos visto a lo largo de la historia con otros dictadores, Ujú. que prácticamente era de que si te veía sucio, de oye, ven para acá, ¿trabajas? Sí, ¿y por qué estás mugroso? Ujú. No, pues es que trabajo en el campo así. Ah, ok, seguro. Sí, va. ¿Sabes qué? Date una vuelta por la corte del rey mañana. Va, quiero hablar contigo sobre tus cosechas. De pronto, ¿cuál? Yo ayer me disfracé y te dije tal y tal y tal. ¿Tu mujer es ososa? Pues no. Entonces, ¿por qué tu pantalón estaba descosido? ¿Sabes qué? A tu mujer no la quiero. Es floja. Pum, empálenla. Y ahí las No, ves. Y, guau. y, y decían, ¿quieres otra esposa? Tráiganme otra, pero que sí trabaje. No Sí, ma- o sea, te quedas, el sistema que logró, y si Ajá, lo analizas con detenimiento, fue el primero en tratar de erradicar el sistema feudal. O sea, al feudo o ajá, a los nobles más bien, sí, erradicar a los nobles. Entonces, imagínate, estás ya el gobernante y, oye, no, pues te ves mugroso y pues quién sabe si el de al lado está disfrazado y dice a él, pues límpiate y trabájale, porque si te ves robando, si te va acá, que vaya, al final de hay un, cuentas, desde ese entonces ya el nombre de Drácula ya era cuestión de imponer cierto miedo, ¿no? sí, pero fíjate, hasta su economía ascendió, que hasta los otros reinos de Europa decían, como un pequeño pobladito está surgiendo bien cañón, Ajá, o sea, a las puertas del Imperio Otomano, ¿cómo surge bien cañón? ajá, Y aquí tienes a las pequeñas reformas de la 4T de Vlad, el empalador. la 4T, la 4T empaladora. Sí, Incluso también en 1460 se fue contra los sajones de Transilvania, ¿no? A mí me sí, llamó la atención leer sobre Transilvania porque pues, al final de cuentas todo el mundo siempre atribuye, ¿no? Drácula es de Transilvania. Ah, sí, ajá, se Transilvania, asocia. Drácula, sí. Y pues efectivamente, o sea, no fue de Transilvania como ya lo hemos explicado, ¿no? Pero pues, ¿qué pasó? Se fue contra ellos, los saqueó, los capturó, se los llevó a Valaquia y ahí los empaló a todos. Sí. Entonces, pues también sí, hay ciertas como bases históricas de las que sí podremos hablar que se parecen al mito, ¿no? Bueno, a este imaginario colectivo de Drácula. Y creo que también estas historias que se han creado alrededor de él, ¿no? O que sí fueron verídicas, de los que a los que les clavó sus sombreros en la cabeza porque no le mostraron el debido respeto. Ay, no manches. Hay uno que sí me late un buen y ese es muy, muy chistoso y te quedas de, pues como ya lo dijimos, ¿no? Valaquia era esta parte,
central o esta parte clave entre el Imperio Otomano y entre el Imperio, bueno, la parte de Europa Occidental. Tenías que pasar a fuerzas por ahí, entonces su economía era una ruta comercial Ujú. sí o sí. Que en una ocasión pasó un comerciante de Florencia, pero que ya era muy noche, entonces se tenía que quedar, o sea, él transportaba oro y unas como, no podríamos llamarlo lingotes, pero eran piezas de oro en bruto, por así decirlo, eran 16. Él va pasando y dicen, oye, mi rey quiere verte, tú que eres comerciante, quiere hablar contigo acerca de algunos negocios. Ujú. Y va y le dice, oiga, ya no puedo avanzar, usted me quería ver, ¿qué pasó? No, pues yo te ofrezco que te quedes, no hay problema, pero ¿dónde puedo dejar mis cosas? Dice, déjalas en la plaza, ahí nadie las va a tocar, nadie, yo te lo aseguro. Y se queda, bueno, va, ya se va a dormir, siguiente día, va y efectivamente las piezas de oro, bueno, las monedas estaban completas, pero estas partes de oro en bruto eran 16, le faltaban 6, nada más tenía 10. Entonces va con Vlad y le dice, oye, pues, ¿qué tranza, no? Ujú. Pues me dijiste que las dejaras, ¿quién lo va a pagar? Casi, casi. Dice, no te preocupes, ya yo ya mandé a mis hombres a que rastrearan quién es el ladrón y te aseguro, te juro que lo voy a encontrar. Y pues ya, lo encuentran, pero de los 16 piezas de oro en bruto que tenía, ahora tenía 17, tenía una de más. Entonces él decía, pues no, o sea, yo no quiero abusar de este pueblo, ¿no? Ujú. Voy a ir con Vlad y le voy a regresar la pieza de más. Entonces, al momento que va llegando, van entrando sus guardias con el ladrón. Pues ya prácticamente ya sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Empalado, sí o sí. La única diferencia era si era con un hierro caliente, era chata o era ya filosa, ¿no? Ah, Era la no única variante. manches. Qué horror. Y, y le dice, oiga, pues sí, gracias, ya están mis piezas completas, ¿no? Dice, pero yo tenía 16 de estas piezas, ahora tengo 17, tengo una de más y pues no se me hace justo. Le dice, llévatela, no hay pex. Viene de mi parte, ¿no? Para que no te saques de onda cuando vuelvas a pasar por aquí. Le dice, ok, gracias. Dice, y otra cosa. Si no, me gustó tu honestidad. Que si te hubieras ido con las 17 piezas, ahorita estarías empalado junto al ladrón. Porque me estás Ay, robando. Y no te quedas de neta, manches. te quedas así de wow. O sea, ese miedo psicológico que imponía, ¿no? Ajá. ¿Sabes también qué otro dato histórico que también me mencionaste hace un momento? Fue el de la peste bubónica, Ajá. utilizó personas infectadas de peste bubónica, ¿no? Sí, y eso fue ya hasta casi, ¿qué vendría siendo? 1400. Pues ya casi al final, ¿no? 1461. Sí, que fue cuando que un año antes ya ves que creo Pío segundo convocó a otra cruzada, ¿no? Ajá. En 1460, pero pues como ya sabemos, toda Europa estaba en guerra entre ellos, pues nadie quería ir. Entonces dijo, sí, al rato vamos. Entonces, ¿quién fue? Plat y otro vato de Hungría. Entonces ya no le pagaba esa parte pues sí, ¿cómo se le puede llamar? Pues sí, el recaudo de cada año al Imperio Otomano. Como el Dice, no impuesto. te lo voy a pagar. Ya, ajá, los impuestos, todo esto. Y pues sabemos que ya cuando entran a la guerra con Mehmed II, pues eran 300,000 unidades, tan solo la primera oleada que mandó contra Valaquia y contra Hungría. Y Ujú. ellos eran casi 75,000 nada más. O sea, era una diferencia Sí, una abismal. diferencia abismal. Ajá. Y aquí es cuando te digo, ves como que relucir su parte estratégica y hasta, ¿por qué no? Hasta atrevida, porque como bien lo mencionas, cuando van llegando estos barcos a las costas, los atacan a todos, pero le manda a su ejército que conforme vayan regresando, quemen todo. O sea, para no facilitarles el paso a los otomanos. Ujú. Y segunda fue esta que mandó a enfermos de la peste bubónica. Que bueno, como sabemos, esta segunda oleada de la peste no se le llamaba propiamente bubónica,
sino simplemente era una enfermedad muy infecciosa. Una enfermedad viral. Sí. Algo, no sé, Sí. tan similar con lo que estamos viviendo hoy en día, pero para que se den una idea. Y los manda y los infectan. Y es como que el primer antecedente de una guerra bacteriológica. Ojo, no es una guerra bacteriológica per se, es un antecedente. Ujú. Como el O sea, primer fue el intento, primero en ¿no? hacer eso. Ujú. Ujú. Que claro, le funcionó en algún momento, pero pues eso no impidió que lo siguieran arrastrando hacia Valaquia. Ya los tenían rodeados y como apuntan algunos romanos, fue lo más ingenioso y lo más atrevido que él pudo hacer. Es que no Como él manches, era muy dominó, listo. hay que entender que, como bien lo dijimos, vivió en la corte otomana casi toda su Ajá. adolescencia, dominaba el turco cañón, o sea, naturalmente. Era no como estos de Bastardos sin Gloria, como el Enzo Borlami. Borlami. Déjeme escuchar ese acento italiano. Sí, Borlami. No, o sea, él sí dominaba el turco como un Ajá. nativo, o sea, se disfrazó de un soldado, a un soldado que había matado, le quitó toda la vestimenta, se disfrazó y dijo, pues la única forma en que yo puedo ganar y ser el mayor gobernante de todo el mundo, el más poderoso, porque era Mehmed II el más poderoso, dice, si lo derroto, pues ya, yo soy, ya hasta en Europa me van a envidiar. Es de me disfrazo, y ¿sabes qué voy a hacer? Voy a investigar en dónde está su campamento del sultán, de Mehmed. Lo No mato y se acaba. manches. Y lo más chistoso es que sí le funcionó. Le funcionó. Entró, convencía a los guardias de todos estos campamentos que les abrían las puertas Ajá. y entraban sus hombres y atacaban. Al grado de que sí llegó al campamento de Mehmed, pero no estaba Mehmed. Digamos que atacó por los dos flancos su Ajá. campamento, pero digamos que Mehmed cuando se enteró fue así de, pues déjalos que hagan su desastre. Y que sus soldados le dijeron, o que bueno, sus generales le dijeron, no, vamos sobre ellos de una vez, ya hay que acabarlos aquí. Pues dijo, ¿saben qué? Solamente arrástrenlo, o sea, sáquenlo de aquí. Ujú. Y sí, ya cuando regresaba a Valaquia, pum, otra vez, ya no tenía reino, porque lo había tomado Radu, su hermano menor. Guau. Sí, o sea, te digo, es toda una No manches, telenovela la esto. verdad es que sí están bien buenos los chismes. Ahora sí, la verdad sí, yo casi no he hablado nada porque la neta todo lo que estás contando está bien rudo. Digo, tú eres el máster de estos temas, yo no domino tanto eso. Y sí está bien rudo, o sea, yo me estoy quedando bien impresionado de toda esta historia. No manches, pues nada alejado del temor que ya está inculcado el nombre Drácula, ¿no? Sí, ya cuando lo analizas ok, si era bien estricto que hasta el grado que su pueblo lo hacía sí o sí, porque si no, te mataba. A ver, empalado, 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 empalamientos para todos. Lo invito. Empalamiento gratis. Y así, Prácticamente. Y, y pues, ¿qué hace? Vuelve a abandonar Valaquia, se refugia en Hungría, pero aquí entendamos ya hay otro vato que se llama, uy, se me fue el nombre, que hasta me recuerda un poco de esto de la de Inframundo. Ay, bueno, el nombre luego se los paso, pero él dice, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a tirar paro, ya te lo hice, pues te voy a mandar a la cárcel, porque si no me echo a los otomanos y pues la neta yo no voy a poder. ajá. Pasa 4 años en la cárcel, se casa con la prima del vato este. Aquí es esta parte donde te digo que no sabes si era sádico, le gustaba torturar por placer o qué onda, porque él mientras estuvo en la cárcel se hizo amigo del celador y le pedía que le comprara palomas en el pueblo y que le comprara ratas. Entonces a las palomas las desplumaba o les cortaba el cuello, bueno, les torcía el cuello, todo Ay, no esto, pero manches. lo hacía porque estaba aburrido, él decía que estaba aburrido, que él necesitaba pues matar para estar entretenido. Guau.
Sí, No, te pues, quedas, es que sí podrías hacer un análisis ya hasta psicológico, ¿no? sí, No de qué manches. onda, fue natural, se formó, o esta frase, ¿no? De el hombre nace bueno y es la sociedad quien lo corrompe. O el hombre nace Y malo naranja y bla, bla, mecánica, bla. ¿no? Ujú. Y pues ya, 4 años se casa con la prima del que lo encarceló, que para eso era el rey de Hungría, y pues le da otro aliado y dice, pues sabes qué, te voy a apoyar en tu contragolpe para que recuperes Valaquia y pues ya después vemos, ¿no? Si puedes matar a los otomanos, a exterminar a los otomanos, ¿va? Llega a Valaquia con todo el ejército y se entera que su hermano ya se había muerto. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero lo más chistoso es que cuando él empieza a obtener el poder, ya nadie lo quería. Prácticamente su hermano le volvió a ganar en popularidad. O sea, él No decía, sé ok, qué sí, parecido estoy encontrando con vikingos o no sé qué. ¿neta? Sí, es que suena muy similar, ¿no? Ujú. Obviamente son historias completamente diferentes, ¿no? Pero como que suena un tanto similar de que me voy, me quitan mi tierra, regreso, la reconquisto y... Que ya lo reconquisté y no, pues es que el otro era más chido. Ajá. O sabes como cuál este capítulo de Los Simpson que Bart es David y Nelson es Goliat. Ah, sí es Que, cierto. que ya regresa, mata a Goliat y dicen, ya, por fin son libres. Un momento, era Goliat el bondadoso. Él construyó caminos, escuelas, todo esto. Eres tú el asesino. No, Algo así. esos capítulos de Los Simpson que dan como ese tipo de referencias siempre me han gustado un buen. Exacto. Todos estos como que te hacen burla y hacen esas referencias, ¿no? Ajá, sí. Y pues, bueno, ya llegando a su final, pues ya cuando se enteran otra vez que Vlad está otra vez atacando y este güey no se muere, No se ¿no? cansa de matar, ¿no? Exacto. Se refugian en una iglesia los soldados de Vlad y ya es aquí prácticamente su final, porque ya todos los otomanos que habían ido ahí ya era directamente a matarlo. Entonces, como entendamos esto que Vlad, o como tan solo los sultanes, la educación que recibieran era diferente a los reyes, no sé si te acuerdas, Ujú. que los reyes era más de ilustrarse, aprender, ser más eruditos, y el sultán era, la figura del sultán era igual, pero también tenía que ser guerrero, él sí entraba a la batalla. Ujú. Entonces también Vlad entraba, pues, como lo vimos en las batallas, estaba en medio de, No, y y aparte, pues pues era súper ingenioso para hacerlo. sí, y entonces cuando ya prácticamente están rodeados, un soldado otomano le llega por atrás y al momento que lo tiene a la distancia, espadazo, decapitado. Y esto ocurrió en 1476. Wow. Ese fue el final del famosísimo Drácula. Exacto. Y haz de cuenta que el que lo decapitó así se llevó su cabeza para abajo del hombro, así de, yo lo maté, yo lo maté. Yo Se lo maté lleva a a Mehmet, Siuslac. algo así. Era esta Bellatrix Lestrange, Ajá. pero en otomano. Pero Tomaná. Y ya se lo llevan a Constantinopla, Mehmet, y él decide conservar su cabeza en miel para exhibirla, Ah, no que era manches. su mayor enemigo de toda la historia, bueno, de su vida, la conservó en miel. Irónico, lo conservaron en algo dulce y ese güey cómo fue, empálenlos a todos. Qué chistoso. En este capítulo yo fui un espectador más. La neta, estuvo bien chido todo lo que explicaste. Pero, y esto nos ayuda ya analizando esta figura de Vlad Drácula, a, Ajá. a ver cómo, hasta incluso podemos mencionar de que ningún personaje en la historia es totalmente bueno y totalmente malo. Pues Actúan sí. conforme a sus contextos Ujú. o a lo que creen que es correcto, ¿no? Sí, porque como dices, pues bien ayudó al crecimiento de, pues de Valaquia, ayudó al crecimiento
económico y todo eso, o sea, sí, su metodología, pero ayudó, ¿no? O sea, lo logró. Exacto, y te quedas con todos esos antecedentes militares o estrategias. O sea, o sea, yo el mandamás me voy a disfrazar y voy a ir al mero campamento de mi enemigo hasta allá. Ujú, O te manda a los enfermos de una enfermedad que en esos momentos no sabía qué era, pero de que te enfermas, te enfermas. sí. Aprendes los métodos de tortura, pero aún así, pues como bien lo mencionaste tú, esta parte de los alemanes y hasta los sajones, ellos lo siguen viendo como un dictador totalitario, o sea, ese güey le gustaba la tortura, sí, le gustaba la tortura, y fue el que Bueno, los aplicó más aclarar efectivamente. alemanes sajones, los alemanes que le llaman sajones son los que se establecieron en Transilvania. Ujú. Sí, pero volviendo a hilar todo este imaginario colectivo de Drácula de Transilvania. Exacto, los húngaros, los romanos lo siguen viendo como de, ok, eres duro, pero justo, ¿no? Sí. Y pues, si te pones a analizarlo ya con detenimiento, sí es de, la neta, tus métodos funcionaron y cañón. O Ujú, sea, nadie te robaba, nadie flojeaba, pues todos trabajaban. Eras una de sí. las principales rutas comerciales, la explotaste y fuiste hasta más rico que otros reinos que en años, apenas si juntaron una décima parte de lo que este güey en un año. Wow. No manches, qué buena historia, ¿eh? Yo también con la ley me quedé así de, fu, que hasta ahí tengo mi sudadera de Vlad, el empalador. Así de, sí, equipo empalador. Y es que está chistoso, ¿no? Porque pues, muchos ven así Vlad tercero y a lo mejor lo leen y, quién sabe, ¿no? Pero ya cuando ves Vlad tercero Drácula, ya dices, Sí. wow. Sí, ahora acuérdense de que ya no es el vampiro, sino es el hijo del dragón. Ajá, exactamente, para que entiendan el contexto, por eso empezamos explicándoles de las distintas órdenes, como está la Orden del Dragón. Oye, y chiste malo, entonces Dragon Ball sería Dracul Ball. Y ahorita que dijiste eso del vampiro, estaría bien que el siguiente capítulo habláramos de ya estrictamente del vampiro para que se hile con esto, ¿no? Ah, pues estaría bien, fíjate, porque si han visto la película de Bram Stoker, bueno, de Francis Ford Coppola más bien, esta adaptación de la novela de Drácula, Ujú. tiene muchas referencias. Incluso la película que salió hace algunos años, Vlad, el inicio, pasa esta parte contra el Imperio Otomano. Ujú. Pero estaría bien hacerlo con detenimiento de cómo llegamos a esta figura Del vampiro, del ¿no? vampiro elegante, ¿no? Así de, jo, jo, jo. Sí, y bueno, ya hasta las deformaciones que ha sufrido hasta hoy en día, ¿no? Sí. Crepúsculo. Las deformaciones que ha Oye, también sufrido. Bon Jovi fue cazador de vampiros, ¿eh? Sí. Además de ser cantante de rock, era cazador de vampiros con Diego Luna. Es lo que digo, o sea, ¿a qué grado ha llegado esta deformación del vampiro? Ya, hasta que estos, estos ejemplos que hemos dado, ¿no? O la Sí, película que les dije hace rato, Hotel Transilvania, pues, sale Drácula, es un Drácula, ya es la figura contemporánea que conocemos. sí, es un Drácula completamente diferente. Y estaría chido, sí, justo como dices, de desglosar como todos estos simbolismos de por qué es educado, o por qué es erudito, y por qué los colmillos, o por qué la sangre. Ujú. Lo podríamos ya, porque Andy, a lo mejor ya hasta piensan de puros temas de Europa, pero no, vamos a hablar también de México, de Mesoamérica y todo esto prehispánico. Sí, Nada más es para que que se está den chido un... porque todo se va hilando, o sea, quieran que no, la neta sí se va hilando, pues porque ni siquiera el capítulo pasado estábamos hablando de historia de España, pero pues es que así fue como llegaron a México y ahorita también esta ideología de los vampiros y esto pues también se puede atribuir a este lado de este lado del charco. Exacto. Esta figura que trascendió en el género del terror, Ujú. Drácula, el vampiro, que tan solo si nos vamos al Popol Vuh, a todo este libro del Consejo del Área Quiché, Maya, tenemos la deidad, ojo, no Dios, deidad de Camazotz, el dios murciélago, el dios Sí, decapitador, que se como alimentaba podrán de ver sangre. acá mi buen amigo el David, hasta tiene ahí SOTS, Algo así. por eso este cuate sabe tanto de eso.
Pues podríamos hacerlo ya de ahí. ¿Y por qué no ya después saltarnos a esta parte de Mesoamérica? Sí, Ya para que nos digan puro Europa. sí. Abajo los españoles. Y pues ya creo que esta es como que una reflexión para ver qué tanto podemos sacar tan solo de una figura, analizarla y Ujú. como les volvemos a repetir esto del mito, y lo podemos desglosar y cuántas cosas no aparecen. Y Hasta tenemos el regresando. origen de los castillos y los dragones. Ajá, y regresando al enfoque que no queremos que pierdan de qué es etnohistoria, o sea, a final de cuentas también la etnohistoria se puede valer de los mitos, entonces Sí, es una fuente también muy importante que se debe de considerar y vean todo lo que se desglosó a través de un mito, exacto. Considerar que los mitos son algo, ¿sí? llevan un discurso, ya sea para controlar, para un discurso religioso, un discurso político, todo esto. Exacto, Tan solo sí. analicemos mitos de la revolución, la Malinche y demás, Ujú. ¿no? Ya igual ya Los darán discursos. tema para otros capítulos, pero, o sea, creo que ahorita con todo lo que ya desarrolló David y que, como le digo, viene de un mito, o sea, ahí se pueden dar idea, analicen todos los mitos que hayan escuchado, leyendas y esto, y pues es que de alguna historia tiene que venir. Sí, o de alguna razón. Ajá. Tan solo porque decimos que la Llorona se aparece en puros canales, o Mm, donde hay agua, ¿por qué? No sé. ¿Por qué en otros estados del país se les aparece a los puros mujeriegos? ¿Por qué en otros lados se les aparece nada más a los niños que no obedecen? O ajá. sea, esto es como para revisar, cada región le da un distinto significado. Como ahorita lo que decías, ¿no? De que, pues es que a final de cuentas en Transilvania no se bajaba de dictador a Vlad, ¿no? Ujú. Y para que vean, o sea, lo que ya les repetí varias veces ahorita también, pues, Transilvania y Drácula, pues ya ahorita están muy ligados en el imaginario que conocemos. Sí, eso sí. Y esa 4T que prácticamente esa tipo bronco de a los ladrones, móchales la mano. Ayer enciérralos y Sí, quémalos. ya ni me acordaba de eso, sí es cierto. Pero bueno, si quieren checar más sobre este tema, hay un documental muy bueno. O sea, se les va a poner el enlace en la descripción. Y también, ¿por qué no pueden checar algunos artículos? Y pues ya, solamente lean también Drácula, no está de más decirlo. Y pues ya, es todo lo Sí, que si se tengo que animan a decir. leerlo, el de Bram Stoker, digo, sí está algo chonchito, pero son Sí. de esos libros que se pasan rápido, la verdad, está muy bueno. O si no, pues ya la película. Dale, La de sí. Francis Ford Coppola, del 90. Ujú. Noventa Esa y está muy chida. uno, 92, no me acuerdo qué año salió, fue en los 90, ¿no? Sí. A principios de los 90. Sí, yo nada más les dejo con esta reflexión para la siguiente. Es de que se dice una historia que Mary Shelley, la creadora de el moderno Prometeo Frankenstein, convivió con el creador John Polidori del vampiro moderno, del vampiro erudito. Por Mm, eso se dice que la misma noche nació Frankenstein y nació el vampiro moderno. Hasta ahí. mira, para que se queden intrigados para el siguiente capítulo. Algo así. Como esos adelantos que luego ponen las novelas, ¿no? En el siguiente capítulo, y tú te quedas, Sí. oh, O temporada 3. ándale. Pues sí, la verdad estuvo muy chido, tío. Yo hoy fui un espectador más, la verdad. Oh, Es que sí, también tú te las abritones. no va, pero no tanto como tú. La neta, en esos temas sí estás bien rudo. Es que me quiero dedicar a los mitos, ¿no? Todo esto. Pues sí, sí la armarías, la verdad. Y pues ya no sé si más, si quieres agregar algo más. No, pues ya se la saben. Si ya llegaron hasta este punto, que ya nos extendimos, pero es que solo es una facción. Es que se da, Muchas ¿no? gracias Se da por para escucharnos. extenderse. Por escucharnos, por aguantarnos hasta aquí. Y pues ya se las abritones. Pueden suscribirse, pueden checar los demás episodios. También estamos en Spotify. Y pues ya saben, cada semana estaremos subiendo un capítulo de un tema que esperemos les interese. Y Ujú. pues ya saben, investiguenlo y rómpanse esos criterios que les han enseñado y créense el suyo. Sí, lo que siempre les vamos a estar repitiendo. Pues investiguen, vean, o sea, todo lo que salió ahorita nada más de Ujú. hablar, pues de que el Imperio Otomano, y a lo mejor uno ni siquiera
a lo mejor en la escuela nunca te lo enseñan y no asocias eso para nada con Drácula y vean todo lo Sí, relacionado que está. solamente otomanos, los musulmanes, son los que están decapitando ahorita, ¿no? Saddam Hussein, Sí, sí, sí. las Torres Gemelas. Ajá, o sea, lo que no es tan contado, pues, que volvemos Ujú, a lo mismo, historia. exacto. Pues bueno, muchas gracias, Octavio, por No, pues otra gracias a ti. emisión y ya estaremos viendo la siguiente semana. Así es, no se la pierdan. No olviden suscribirse, ya dijo David, estamos también en Spotify. Y pues a ver, esperemos que sí les vayan gustando. Estamos procurando ya no fallar cada jueves. Exacto. Ajá. Ya los problemas técnicos ya se van solucionando. Y ya vamos ahí poco a poco agarrando un poquito de más de maña. Exacto, prácticamente. Ajá. Pues bueno, muchas gracias y pues nos vemos la siguiente. Va, que va. Bye. You.